Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Rosillo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Urban Tecno. Huawei ha querido aprovechar la ocasión, la caída del Note 7 de Samsung, para lanzar el phablet más potente del mercado, o al menos esa era la idea. Este Mate 9 llega con las pretensiones muy altas y desde el inicio, nada más cogerlo, veremos que no va a decepcionar. A nivel estético y de diseño, Huawei sabe hacer las cosas. De eso creo que a nadie debe quedarle ya ninguna duda. Un dispositivo de 5,9 pulgadas de enormes dimensiones, pero con un grosor que quita el hipo. Podréis entender que la primera impresión al verlo y tenerlo en la mano es impresionante. La pequeña curva trasera en los laterales lo hace más agradable de usar y en su parte delantera la pantalla 2,5D nos da esa misma sensación. Hubiera querido algo más curvo, es posible, pero la sensación es muy buena. Por encima de un 77% de ratio de pantalla nos dice que sus bordes van a ser prácticamente ínfimos. Y así es, no es el Xiaomi Mix sin bordes de pantalla, pero no nos vamos a quejar. Aunque Huawei, si pudieras eliminar o reducir el pequeño borde negro que recubre la pantalla, mejor. El sensor de huellas trasero funciona a la perfección, certificando que Huawei, así como OnePlus con su último terminal, son los más rápidos del oeste. Sus prácticamente 6 pulgadas se quedan en una resolución Full HD, para muchos insuficiente, para mí personalmente más que suficiente. Comparando cara a cara con un S7 Edge, de los cuales tendréis la comparativa en muy poquito, cuesta ver claras diferencias en detalle y definición. Y aunque los negros de AMOLED son mucho mejores, tanto los blancos como el brillo de este panel IPS del Mate 9 se posicionan un escalón por encima del panel de Samsung. Su saturación, su detalle, sus ángulos de visión, todo es realmente bueno. Y ahora además llega un modo para poder leer mejor de noche, aunque su tono amarillo no me acaba de gustar. Su audio es muy bueno, con 2 altavoces, aunque solo uno frontal. Creo que consigue una calidad muy decente para la gama alta, donde el resto no ha hecho demasiado hincapié. Bien por Huawei. El apartado que quizás más os importa a todos es su cámara. A nivel general, las imágenes con buena luz tienen muy buenos colores, el rango dinámico es correcto, aunque personalmente trataría de hacer uso del modo HDR, una pena que no venga activado en modo automático como en otros dispositivos. A nivel de detalle, de nitidez, es bastante correcto, aunque en algunas fotografías echo en falta un pasito más. No por nada estamos hablando de todo un gama alta. En general, una buena calidad, pero sin destacar demasiado. En situaciones de interiores vamos a echar en falta bastante más nitidez y un ahorro de ruido en ciertos casos. Parece que Huawei decide perder algo de detalle en favor de perder también grano en la foto, pero la calidad final no acaba de destacar positivamente, la verdad. Los otros dos modos donde Huawei ha hecho más hincapié en su apartado fotográfico son sin duda en el zoom del móvil, que comentaban desde su presentación en Múnich que era mejor hasta 3x que el de Apple con su iPhone 7 Plus. Y es posible que hasta cierto nivel tengamos que darle la razón, ya que este zoom nos ha permitido mantener mucha de la calidad pese a ser digital, dándonos una herramienta más para fotografiar que realmente creo que merece la pena. Lo mejor de todo es que nos permite fotografiar también de noche con este efecto, algo que el modo de Apple, por el momento, no permite por los malos resultados a nivel de luz que conseguiría. El modo apertura, que ya teníamos el año pasado con el Huawei P9 y que compite de lleno con el modo retrato del iPhone 7 Plus, no me ha dejado una buena experiencia. Más que nada por cómo está planteado de cara al usuario. Seremos nosotros quienes tengamos que decir qué apertura queremos, apertura que por cierto creo que no debería bajar del 3 para no provocar efectos demasiado artificiales, todo se ha dicho. Pero creo que la idea sería más interesante para el usuario de a pie, para cualquiera de nosotros, si fuera el propio sistema el que dijera a qué nivel de desenfoque es el más adecuado para simular correctamente el efecto de cámara reflex. Y eso Huawei por el momento no lo ha conseguido. Los resultados son en prácticamente todas las situaciones artificiales, y aunque habrá gente que entreteniéndose mucho pueda sacar fotos de interés, creo que no es el sistema idóneo para este tipo de efectos. Por último, a nivel de vídeo, creo que el estabilizador óptico de imagen ha sido un acierto comparado con el P9 del curso pasado. Ayuda bastante a dar calidad a los vídeos e incluso la propia calidad ha mejorado tanto a nivel de colores como de nitidez. Un paso adelante sin duda de Huawei. Su batería de 4000 mAh, habéis oído bien, algo que sorprende muchísimo viendo su grosor, ha conseguido la novedad de contar con carga rápida, muy rápida de hecho. Y pensar en una duración enorme con una batería que carga rapidísimo me hacía prácticamente ver las estrellas antes de poder probarlo. Efectivamente, carga un 60% de la batería en media hora, un 85% en una hora y algo más lento para conseguir el 100%, pero la carga en general vuela. Lo que me da la sensación de no estar tan conseguido como otros años es la optimización de batería. Huawei sigue apostando por un software muy agresivo con las aplicaciones, sobre todo en segundo plano, pero pasar de las 5 horas y media de pantalla me ha sido complicado, aunque también mi uso es de heavy user, pudiendo pasar a las 6 horas en un uso normal.
Eso nos permite llegar al final del día siguiente sin demasiados agobios, dependiendo del tipo de uso, claro está. Y aunque esperaba algo más, creo que en conjunto y con la carga rápida, Huawei ha ganado en este apartado frente a otros phablets con diseño similar. Por último, aunque no por ello menos importante, el motor de este Huawei. Por un lado, su nuevo procesador Kirin 960 con 4 GB de RAM y 64 GB de memoria interna que además podremos ampliar mediante microSD. Por otro lado, Android 7.0 Nougat con la renovada capa EMUI que llega a su versión 5.0. La unión hardware-software nos deja con una muy buena relación en el día a día. A nivel de resultados sigue quedando por detrás de rivales como los S7, S7 Edge o los nuevos iPhone, aunque no se traduce en una peor experiencia diaria. Jugando a juegos potentes, por ejemplo, en un 90% del tiempo se mueve a una buena tasa de frames por segundo. Quizás en algunos momentos muy esporádicos se nota esa caída de frames, pero nada importante ni reseñable. El sistema en general se mueve muy bien y lo mejor de todo es que Huawei ha dado en el clavo en las cosas que había que mejorar. Aquí sí se comporta como un gama alta. Su panel de notificaciones ahora se parece mucho más al de Android puro, algo que sin duda nos hace la vida más fácil y sencilla. También su multitarea tiene ahora el mismo formato, sin problemas de pulsar o no pulsar en la tarjeta de turno. Y ahora además tendremos modo multiventana, lo cual en este tamaño debería usarse más, aunque no ha sido mi caso. Y poder ir a la última aplicación con un doble toque es algo sin lo cual no sé cómo hemos podido vivir hasta ahora. Además, se ha añadido la opción del box de aplicaciones como opcional, pudiendo elegir entre esta o el estilo más iOS de Apple, el cual aún no está todo lo pulido o resulta tan útil como uno esperaría. Sigo echando de menos cosas a nivel de diseño, de notificaciones en la pantalla de bloqueo más interactivas, pero el camino elegido sin duda es el correcto. El modo una mano sigue sin convencerme, pero no he visto a ningún otro fabricante proponer nada mejor por el momento, así que parece que esto es lo que tendremos por ahora. Por 700 €, cuyo enlace de compra por cierto os dejo justo aquí debajo en la descripción, creo que a esperas de probar el nuevo Mi Note 2 de Xiaomi, el Mate 9 es el phablet de referencia si hablamos de las 6 pulgadas. Estilo, capacidad, potencia y una cámara decente, aunque no en el top 3, resumen las características de un terminal élite. Hasta aquí llega la review de este Huawei Mate 9, un terminal que me ha dejado sin duda muy buenas sensaciones. Si te ha gustado este vídeo y no te importa, déjanos un like justo aquí debajo, y ya que estás por ahí debajo, compártelo con tus conocidos, con tus familiares que estén pensando en renovar su móvil ahora que llegan estas fechas tan esperadas como son las Navidades. Nada más, suscríbete si aún no lo has hecho y te espero como siempre en el próximo vídeo. Adiós.